8 o 9 minutos, 24 de abril. Qué fecha, como hemos estado comentando desde el principio, en este día, Rafael Santos, que es el director general de Infotep, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y un hombre que viene desde Línea Roja, UPA, AEP, compañero que ya merece haber compañero. sido ministro de Educación. Caramba, qué interesante verlo como ministro de Educación, pero buenos días, bienvenido, Santos. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Voy a empezar por nuestra querida Rosario. ¿Cómo está? Y por supuesto Julián, hermano. Sí, así es. Sí. José Francisco Elías, Aries. Cristian y Pablo. El señor. Un gusto estar con ustedes. El hijo del profesor McKinney. El hijo del profesor. O sea, el profesor McKinney fue un poco de años más que yo, poco, no mucho, pero compañero mío en la ADP. Ya. Sí, fundador de la ADP en Baní. Rafael y del Liceo Santos. Politécnico Máximo Gómez, que donaron los cubanos en honor al libertador de Cuba, de Cuba. Generalísimo Máximo Gómez. Santos, antes de Infotep, el 24 de abril, el mundo ha cambiado mucho. Ahora te hacen llamar nacionalistas los xenófobos, y hay unos trastornos horribles. Decíamos al cerrar el segmento anterior que hoy 24 de abril hay una marcha contra los haitianos, no contra los norteamericanos. Una vaina es una cosa no se entiende. Aunque usted Usted no lo crea, es una cosa horrible. Y sería bueno, aunque sea unos minutos, breves minutos, de ese acontecimiento tan importante, estos partidos, todos esos hijos de Bosch, pero que suelen olvidar a Bosch con una... Bueno, lo olvidan y lo ignoran frecuentemente. Un acontecimiento de esta naturaleza no debe pasar por alto. Y sobre todo con lo que está ocurriendo, reitero, de estas confusiones sobre democracia, estos héroes que son autócratas, donde mucha gente se expresa en favor de sacrificar democracia por lo que llaman seguridad. En fin, hay unos trastornos horribles en estos tiempos. Bueno, en primer lugar, un homenaje merecido a todas las víctimas de abril, de ambos lados. No importa que se estuviera del lado de Wessing o del lado de Bosch. Lo que hubo en abril del 65 fue un malentendido de una situación. El profesor Bosch vivió... ¿Cómo un malentendido de una situación? Te voy a explicar. Okay, a ver. El profesor Bosch vivió una Cuba que era capitalista. En el 1930 en Cuba habían edificios del mismo tamaño de Nueva York. El Foxa. Sí, el Foxa era una torre. El hotel Caribe Hilton, después Habana Libre, ya estaba cuando llegó Fidel a La Habana. Sí. Y aquí cuando hicieron el primer edificio de 14 pisos, el Huacal, en los años 70. O sea, Bosch tenía 30 años de adelanto en su pensamiento político y había una República Dominicana donde la gente por muchos años todavía creía que no era verdad que había matado a Trujillo. Había gente que te decía a ti, es un gancho, ten cuidado, que lo tienen escondido a ver por ahí, y él va a venir. Señor. O sea, las dos realidades, el malentendido entre el pensamiento político democrático de Juan Bosch y el atraso de la República Dominicana,
dio un periodo de inestabilidad. Pero ¿quiénes fueron los que se fueron al PRD? No fue la burguesía que vivió con Trujillo, que comían en su misma mesa. No, eso andaba con un látigo. Un látigo para darle pela a los trujillistas. Juan Bosch, con una visión política fuera de serie, y yo nunca fui Juan Boschista, pero lo que estoy haciendo es reconociendo el personaje histórico. Dijo borrón y cuenta nueva, o sea, entendió la política para una sociedad como era la dominicana, mas no entendió que tenía que ser tolerante gobernando. Es decir, el hombre que fue capaz de abrirle la puerta a todo el dominicano, no importa que fuera trujillista, no tuvo tolerancia para comprender que una sociedad de negro, mulato, medio blanco, medio indio, también hay corruptos, también hay funcionarios displicentes, y peleó con todo el mundo y a los 7 meses lo derrocaron. Eso trajo una lucha. Perdón, ¿podría dar la impresión a ese final de que él al final era el culpable de su situación? No. Por eso intervengo. Gracias, estoy haciendo el relato, porque no he terminado ahí. Okay. Eso dio paso a una lucha del pueblo que no aceptó ese veredicto de las derechas, de esos militares formados por el MAC norteamericano. Y hubo una huelga el 2 de mayo de 1964, que prácticamente fue insurreccional. Lo único que pedía la gente era la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, la vuelta al gobierno de Juan Bosch. No dejemos la oligarquía, las medidas de la constitución de Bosch, la divisa, la tierra y la iglesia, el concordato, los hijos que no eran del matrimonio. No, hay muchos temas, por eso tú lo puedes resumir. Una conjunción de cosas. No, tú lo puedes resumir. Que realmente el pensamiento de Juan Bosch no congeniaba con la visión de la sociedad dominicana en su conjunto, ni de la oligarquía, porque aquí no había clase en sí, no había clase para sí. Juan Bosch explica eso en Composición Social Dominicana, que es una clase en sí y que es una clase para sí. O sea, existían burgueses, pero no tenían conciencia de clase. Lo que ocurre es existían trabajadores, pero no tenían conciencia de la ausencia de clase dominante. Entonces, las clases sociales adquieren conciencia cuando adquieren conciencia para sí. No habían en ese momento, habían patronos, pero no empresarios. No había un gremio, no existía una asociación de hombres de empresa, no existía una asociación de industria, no existía una central sindical. Entonces, todo el mundo era trujillista, o los que podían se iban a vivir fuera del país. Así es. Entonces, en el medio de esa situación, una constitución que reconocía el derecho de los hijos de las parejas amancebadas, que reconocía el derecho al 10% de la bonificación de los trabajadores, el derecho de ser parte de las ganancias, que planteaba una serie de políticas sociales, pero no eran comunistas. No, Juan Bosch nunca lo fue. No, sí. Juan Bosch no llegó a ese pensamiento comunista. Lo que Juan Bosch era un visionario capitalista desarrollado, demócrata, que al igual que, como dijo Margarita Joserdán en Memoria de Ariano, tener la razón demasiado a tiempo es una forma de no tenerla. Entonces, Juan Bosch, porque la tuvo, no la tuvo. Y por eso lo derrocaron los intolerantes. Ahora, el desenlace es lo que hoy me duele a mí, reconocer que los dos bandos militares que se enfrentaron eran compadres, uno le había bautizado el hijo al otro. Esos mismos militares se formaron en las mismas academias. Montearache cuenta. ¿A Wessing y a Camaño? No solo me refiero a Wessing y a Camaño, me refiero a Montearache, que peleó cuando le dijo al jefe de la Marina, bueno, si ustedes van a estar del bando
de que los militares tomen el poder, entonces yo voy a estar del otro bando y me voy para el lado de los constitucionalistas y ahí suben los hombres ranas. Es decir, todos esos hombres militares eran compadres. Cuando Belisario Peguero persigue a Camaño, que lo que era policía, no guardia, a donde se refugia Camaño, en el CEFA con Wessing. Sí. Wessing se lo lleva. Y el día 24 de abril, el último salario de Camaño se quedó. ¿Por qué? Porque la guerra la iba a dirigir el general Hernando Ramírez, que era el de más rango, y el que había dejado aquí, Rafael Tomás Fernández Domínguez, al frente del movimiento de los militares constitucionalistas, pero se enfermó, le dio hepatitis. Y entonces él estaba enfermo el 24 cuando empieza la guerra, y Camaño... Estaba fuera del país también. No, Fernando Domínguez estaba fuera. ¿Sabe dónde estaba Hernando Ramírez? En la casa de Miguel Espinar, en la calle Pina, donde se hizo la reunión del Congreso Nacional que proclamó a Camaño presidente de la República de Armas. En esas, casi a una, 2, 3 casas del Parque Independencia, estaba con un suero Hernando Ramírez. Entonces, Camaño se pone al frente de la guerra. Pero incluso Camaño, cuando se produce el bombardeo del Palacio Presidencial, que Rafael Molino Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados y el que estaba como presidente de la República, tuvo que irse porque bombardearon el palacio. Camaño se asiló en la Embajada de El Salvador. Y entonces dice Claudio Camaño, cuenta Claudio Camaño, que a él lo había mandado de castigo para Santiago y regresó con Martes Tavera. Regresa a la capital, pasa por la casa de Camaño, encuentra todo destruido, va, averigua y va a esa casa y unos muchachos, ahí está Nelson Espinal, que los domingos iba a bailar a Bonje, que era un niño, me contó eso, que llegó Claudio Camaño ahí abajo buscando y le dijeron no, Camaño está en la Embajada de El Salvador, que estaba frente al palacio, la Moisés García. Moisés García, sí. Y que él fue allá y le dijo al embajador, dígale a Francis, que eran como las 9 de la noche, que si mañana no está vestido de coronel aquí abajo, yo subo y lo fusilo. Y entonces... ¿Quién le dijo eso? Claudio Camaño. Pero usted está dando unas informaciones inéditas. No. Inéditas. Entonces, Camaño baja. Ellos se trataban con el esa otro confianza. día eran primo hermano. Sí. Pero tenían esa confianza. Y tenían confianza. El papá manda a Camaño, Flauto Camaño, lo manda a Cuba. Cuando Camaño se va a Cuba, a quien manda es a Claudio, a convencer a Camaño de que se vaya de ahí y que haga una rueda de prensa y que aparezca en Vietnam, que también un se lo sugirió. O sea, Claudio era cercano y fue y dijo, dígale a Francis que si mañana a las 6 de la mañana no está aquí vestido de coronel, lo voy a subir yo y lo fusilo. Que al otro día Camaño estaba ahí y salieron a recoger guardia y encontraron al Monte Arache en la Padre Villini, que estaba en un cabaret que estaba ahí en la Padre Villini, aquí en la Cambronal. Y entonces Monte Arache recogió unos cuantos guardias constitucionalistas y salieron para el puente porque venía Wessing a tomar la ciudad. Y ahí se da el combate del puente. Ya voy a terminar esto. Luego de salir pero si no, después de salir. Claro. Después de salir. Eso está interesante. No, pero él salió de la embajada después del combate. O sea, se va de la embajada al combate. Correcto, eso es. Entonces, él amanece peleando. Y un periodista llamado Luis Reyes Acosta escribe una crónica de lo que pasó. La batalla de un pueblo, que la gente caía, los militares del CEFA caían, el pueblo no sabía tirar y ahí mismo lo enseñaban a tirar y cogían un fusil y el pueblo defendió. Le fue mal al colega por esa crónica. Esa crónica no la publican, lo que publican es
la noticia del bando contrario. Francis, cuando sale del puente en la noche, se van a la casa de la novia de Claudio Camaño en la España y mandaron a buscar al director del Listín Diario. Entonces fueron al Listín Diario y ellos dijeron que iban a publicar al otro día la crónica de Luis Reyes Acosta, y lo que pasó fue que cerraron el Listín y se fueron de la zona constitucionalista. Y el Listín estuvo cerrado hasta que pasó la guerra. Sí. Ese es el hecho que dije. Como una confusión llevó a una confrontación. Te ha dado datos inéditos. Gracias a los civiles del 14 de junio y del PRD, que era un PRD bochita en ese tiempo, los civiles pelearon en la zona norte de la capital, en Sánchez Luperón, Gualey, Guachupita, La Sursa. Cuando entra la operación Limpieza, que llegan los guardias del CEFA y toman la ciudad de Santo Domingo, porque no habían podido cruzar en 2 meses la ciudad, hacen la operación Limpieza. Que fue... Y el comandante Fafa Tavera, ahí, un paréntesis ahí, que diga la operación Limpieza. Ajá. Porque cualquiera cree que era que estaban limpiando la ciudad. No, matando a todo el que tenía una marca en el hombro de que había tirado. De fusil. Sí, de fusil. Y lo cogió y lo fusilaban. Yo estaba en la calle 33 de Sánchez Luperón, refugiado. Yo era un niño de 11 años. Y a un hombre que le encontraron un carnet del 14 de junio, yo lo vi que lo llevaba a la guardia, lo llevaban a pie esposado, y lo mataron junto donde mataron a Yolanda Guzmán, que fue en la Albertoma, esquina 33 y ahí lo acostaron ahí y lo fusilaron también. O sea, la operación Limpieza fue el fusilamiento. Hay que matar a Oscar Santana. De más de 5.000 personas civiles. Oscar Santana muere en ese... Oscar Santana murió de unos ladrones. Pero lo que quiero decir es que... La operación Limpieza fue... Repite ese dato, por favor. La operación Limpieza fue una operación de ajusticiamiento, más o menos lo que pasó en Chile. ¿Comandada por quiénes? En ese momento, ¿quién tenía el liderazgo de aquel lado? El comandante era el líder, era Wessing y Wessing. El líder. O sea, la operación Limpieza se lleva a cabo bajo el liderazgo de Wessing Chávez. Podríamos decir. Estaba en lo que se llamó Wessing. Pero ahí estaba Bochán Javier, que venía. Y estaba Héctor, un general. Un general. Pero del lado de Héctor y Ramiro venían dirigiendo la operación Limpieza. Y Ramiro Mato. Y un amigo mío que murió con el COVID, Cuchito, hermano de Guarocuya Félix. Sí, mi primo. General Cuchito Félix Paniagua, primo tuyo. Me contó un día que eso fue la venganza de un cojo y un tuerto. El fusilamiento de Camaño en el 73, porque en esa batalla del puente, Ramiro Mato perdió un ojo. Fue en la batalla del puente. Dice Cuchito, tú sabes que sí. Y la historia se novela. Nadie se ve más de historia que la historia se novela. Y que Héctor Tejeda, el general, coronel, quedó cojo de un tiro en una pierna. Entonces, que el fusilamiento de Camaño fue la venganza de un cojo y un tuerto. Pero eso es. ¿El cojo era Bochán? El cojo era Bochán. No. Héctor fue jefe del ejército. La Chapelle. No. Héctor es general de la Jarabacoa, el jefe de los de Jarabacoa. Después tenía unas cabañas que se llamaban en Manabao, unas cabañas. Ahí lo vi a él, pero él fue general de Salvador del Blanco. Y lo que no me acuerdo el apellido. El hijo es general ahora también. Y está con Hipólito. El asunto es que la guerra de abril del 65 fue un episodio provocado por la política de intolerancia de ese tiempo del imperio norteamericano, que no soportaban a un Juan Bosch como presidente, y unos dominicanos que no comprendieron una constitución democrática. Castillo Pimentel. Castillo Pimentel. Perdóneme que le hice
este relato, pero pero es formidable. Y quería terminar diciendo que Rafael Fafa Tavera fue comandante porque él y Juan Miguel Román, había una lucha de dos bandos en el 14 de junio. Fafa, que encabezaba a los no transformistas, que decía que el 14 no se iba a transformar en un partido revolucionario, democrático, que había sido formado por pequeños burgueses. Y Juan Miguel Román. Entonces, hicieron un acuerdo, que era el lado de Fidelio de Pradel. Hicieron un acuerdo para que Fafa y Juan Miguel dirigieran los comandos del 14 de junio. Y Fafa Tavera, Cucuyo Báez, encabezaron el repliegue de los civiles que estaban peleando en la zona norte para poder introducirlo a la zona constitucionalista. Okay. Por eso se salvaron mucha gente, como José González Espinosa, Cucuyo Báez, Fidel Guzmán y una cantidad de combatientes civiles que estaban en los comandos de la zona norte. Y cuando entró la operación Limpieza, que ya Cristian aclaró que fue la operación Limpieza, entonces esa gente fueron trasladados a tiro limpio, rompiendo el cerco del CEFA, para poder llevarlo a la sobre el asesinato de Camaño. He dicho. Un dato, Carlos Castillo Pimentel, hay una versión, en esto estamos en versiones. Carlos Castillo Pimentel se negó a obedecer la orden de Jiménez Reyes, de Raúl Emilio Jiménez, y ahí es que entra García Tejada, que es el que sustituye a Castillo, y es García Tejada el que comanda el grupito que lo fusiló. Tuvo el DNI. Héctor García Tejada. Pero, no Castillo Pimentel. No, Castillo Pimentel se negó. Profesor, el ángulo que usted ha presentado de esta situación, yo no lo había. No, yo no lo había oído. Yo no lo había leído ni escuchado. Pero como usted lo plantea inicialmente. Ahora tú comprendes por qué tampoco soy ministro de Educación. No, como usted lo plantea, inicialmente da la impresión de que los factores que se dan con la falta de entendimiento entre dominicanos que estaban en ese proceso, pues parecería como que se justificó el quiebre de ese proceso democrático que se iniciaba. Todo lo contrario. Lo que le pasó a la República Dominicana, y todavía le está sucediendo, es por no haber tolerado que Juan Bosch gobernara 4 años. Porque si Juan Bosch gobernaba 4 años, iba a haber elecciones en el 66. Y Juan Bosch no se iba a reelegir porque Juan Bosch era antireeleccionista. Siempre lo mantuvo. Y esa participación gringa en este caso. Eso es otra cosa. Porque vamos a decir, Juan Bosch escribió una obra que se llamó El Pentagonismo, que es la fase del imperialismo, fase superior del imperialismo. Y ahí explica cómo Casablanca y Pentágono tenían visiones y actuaciones diferentes. Incluso eso es tanto así que cuando los hermanos Kennedy y Nelson Rockefeller, que era canciller, creo, del secretario de Estado del gobierno de Kennedy, se enfrentan al Pentágono para evitar un enfrentamiento armado con Rusia por los misiles. Sí. Dice Rockefeller, lo que pasa al jefe del Pentágono, lo que pasa es que ustedes no entienden que se está construyendo una nueva forma de hacer política basada en el diálogo. Y es cuando Kennedy dice, vamos a hacer el bloqueo marino para obligar a Rusia a negociar. Pero Nikita Khrushchev quería negociar, pero había un bando militar en la Unión Soviética que se oponía. Quería pelear. ¿Y el que manda a Nikita Khrushchev a hablar con Kennedy? A uno que había sido compañero de estudio de Robert Kennedy y que se conocían. ¿De Robert o de John? No, del otro. Robert el hermano. Fue procurador, asesinado también. Y entonces lo manda con un mensaje. Y ahí se da cuenta que sí,
que Khrushchev quería una negociación, pero que se oponía el Kremlin. Y llegan al acuerdo de que tú retiras los misiles de Turquía y yo los retiro de La Habana. Niquita, mariquita, o sea, lo que se da no se quita, le dijo Fidel. Entonces, lo que quiero decir, que los equipos militares muchas veces tienen visiones y el pentagonismo de esa época no soportaba. De hecho, Kennedy no quería ver. Gracias por la clasecita. Bueno, pero ahí está. Pero no hablamos nada. Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. No hablamos nada de Infotep. Infotep, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo Infotep? Este instituto de formación, sector privado, Estado, ¿qué está haciendo bajo la dirección de Rafael Santos? Y si ya se hizo la transformación de liceos en politécnicos, que hace 3 años se prometieron 76. Bueno, ¿cuántos se han inaugurado? La verdad es que yo tengo que tener cuidado para hablar de educación, que no es lo mismo que hablar de Infotep. El Infotep es una marca país. Sí. Ha logrado llegar a donde vive la gente. La gente vive en Samaná, la gente vive en Sabana de la Mar, la gente vive en Bohechío, la gente vive en Oviedo, la gente vive en Guajimía. En Santana Baní, con esa escuela. En Baní, ¿viste? Ahí hay simuladores. No se enfriaron. Tú sabes que en Jaina hay más de 50.000 empleos de calidad y no había un solo centro de formación técnica. Los jaineros veían pasar los autobuses con la gente que venía de otro pueblo y los jaineros lo acusaban de buloya, de Santimpangui, de bailadores. De Palavé, de Gagá. Ahora hay un centro moderno, un centro moderno de Infotep con simuladores para enseñar logística. En Santana de Baní, un centro con simuladores para enseñar a manejar operadores de máquinas pesadas. Periodistas dictadores de Nizao. En Salcedo, un centro con 4 piscinas, 32 habitaciones de lujo para enseñar hotelería. Sabana de la Mar, o sea, el Infotep está trabajando en las cárceles. Más de 7.000 privados de libertad han sido formados como técnicos. El Infotep está trabajando en 42 ciudades del mundo, pero lamentablemente, Pablo, el préstamo para los politécnicos se perdió. Ay, detente ahí, animal feroz. Es un tropezón. Vieron un tropezón. El que más sabe de esto es el director de Infotep, porque tiene el dato frío y reciente, el problema del desempleo, la necesidad de la formación técnica. Tenemos un problema de capacitación para los empleos. Y usted lo suelta así, que ya no va a eso. No, lo que pasó, tómese su tiempo. Lo que pasó fue... Tómese su tiempo. El país tomó un préstamo de $70 millones y ya estaban desembolsados para transformar 70 liceos tradicionales, 76, en politécnicos. Al cambiar el ministro Fulcar, el proyecto estaba en desarrollo. En la gestión que continuó, no se logró ejecutar en los tiempos del BI el proyecto. Pero por Dios. Entonces, el dinero se devolvió y los politécnicos no fueron transformados. Como si nos sobrara, como ahora, si bien en educación. Ahora, afortunadamente, son amores. Tenemos un gran ministro de Educación que es Luis Miguel Decán, que él es portador de buenos apellidos. Sí. Tiene clase política. Y demostró ser un buen ministro de Trabajo. Y yo creo que va a transformar la educación dominicana. Hemos hecho un acuerdo que yo lo había firmado antes, pero no se pudo avanzar, para la doble titulación en los liceos. Y en las escuelas, tú sabes que antes... ¿Cómo la doble antes le llamaban, tú sabes lo que era el 8º curso, ¿verdad? Antes. Claro. Todos ustedes saben lo que era un 8º curso. Claro. Ahora, ¿cómo se llama el segundo de la reforma? Ahora se llama primero de secundaria, creo. El segundo del primer ciclo de media. Sí. Eso es como irse para Santiago por Pedernales. Es decir que, en definitiva,
lo que estamos hablando es que en el 8º curso, o ahora el segundo del primer ciclo de media, el Infotec va a trabajar con el Ministerio de Educación para formar electricistas, plomeros, carpinteros, sastres que no hay en el país, para que esos muchachos puedan conseguir un empleo de calidad y seguir el bachillerato. A los bachilleres les vamos a dar formación de técnico medio, enfermeros, desarrolladores de software, computación en nube, análisis de datos. Interesante. Industria 4.0, para que salgan con un título de bachiller y un diploma de técnico. Y si van a seguir en la universidad, la paguen con su trabajo y no con los chelitos de mamá y papá. Y a los adultos que van al plan prepara, a los adultos que van al plan prepara, le vamos a formar con una carrera técnica. Porque un adulto que no haya aprendido a leer y escribir, difícilmente vaya a la escuela por la letra, va por serse electricista y aprender la lectoescritura, o por hacerse plomero, hermano, va para conseguir un mejor trabajo. Entonces, estamos con un programa, gracias a Dios, con un ministro que cree en esto, porque fue presidente del Consejo de Directores de Infotec, con Luis Miguel de Campos. Estamos con un programa que vamos a intervenir en la educación. Profesor, para que la educación tenga sentido. En esa mesa de intenciones que usted plantea, está la ADP. Porque usted puede tener muchos proyectos y la ADP lo boicotea. Mira, la ADP es una organización. Y usted viene de ahí, usted conoce a esa gente. Sí, y yo quiero decir que la ADP va a cambiar. Caspi, te recorta el Itrepámpano. Y que la mejor información del año. Y que la ADP va a firmar un pacto por la calidad de la educación. Y lo va a cumplir. Sus dirigentes han comprendido que el tiempo de los partidos políticos y los sindicatos era de la segunda revolución industrial. La gente no entiende por qué los partidos hacen crisis. Estamos viendo los últimos partidos políticos, porque ya a los ciudadanos no les interesa ponerse de pariguayo a apoyar a un tipo que va y se encarama y después no lo visita. Hidalgo está enterado de eso. Hidalgo está enterado. ¿Tú lo hablaste de Hidalgo? Sí, vamos a inaugurar. Vamos a dar un curso de liderazgo transformador, el Infotec con la ADP, para formar 43.000 Esto no es un liderazgo transformador. Para formar 43.000 maestros que aprendan el uso de los instrumentos electrónicos, que aprendan a utilizar el metaverso, el ChatGPT, la inteligencia artificial. Profesor Rafael Santos, yo le tengo una pregunta que me hubiese gustado poder hacerle esa pregunta, que usted no me dijera lo que me va a decir. El martes se inaugura ese curso. Que usted me dijera lo que usted me va a decir. Sí. Y es, pero se lo voy a hacer, usted me responderá. ¿Se va a atrever el Ministerio de Educación y el Superior Gobierno a gobernar en el Ministerio de Educación, o va a seguir con el temor a no tomar acciones por no perder popularidad, por la capacidad de dañarlo que tiene la ADP? Mira, yo podría contestar como un político tradicional. ¿Por qué no invitan al presidente Abinader a esta entrevista? Pero yo no voy a contestar así. Yo voy a decir que gobernar también es un arte. Es una paciencia. Nadie en este país había tomado más medidas para que los haitianos vivan en Haití y los dominicanos en República Dominicana que la que ha tomado Luis Abinader. Sin embargo, a veces no se reconoce que en Montecristi dentro de poco habrán 5.000 empleos de calidad, que en Pedernales habrán 31.000 empleos de calidad, que en Sabana de la Mar, Micha, habrán unos 4.000 empleos de calidad, que en Puerto Plata se van a crear 6.000 empleos más en Punta Bergantín, que en Bávaro va a crecer la empleomanía. Eso significa se va a desconcentrar el desarrollo. Entonces, lógicamente que hay que gobernar gobernando, pero por ahí viene la respuesta. Sí, pero el presidente también, a veces, muchas noches,
en el día, después que se bañan del sudor, los dirigentes de la ADP, después de hecho él llega a la respuesta. Y llegar a un mangucito con cebolla, reciben la llamada del presidente, Eduardo Hidalgo, y se chatean y se ponen a discutir los temas de la educación, donde Luis Abinader le dice, pero Eduardo, ¿a quién tú le estás interrumpiendo la docencia? No a lo del Coral Morgan, ¿qué se llama? Carol Morgan. Es de los barrios, mijo. Y están surgiendo procesos interesantes de concertación que yo sé que van a parir. Usted sale buen poeta, profesor. Una nueva época. Usted sale buen poeta. Hay que ganar las elecciones en ADP y así que se ganan. Interrumpiendo la docencia a los 10 semanas, haciendo la asamblea los jueves. Yo no estoy autorizado para tomarse jueves y viernes a de dar vacaciones. detalles de lo que va a suceder el martes. La inauguración. ¿Cómo? Viene una revolución. Sí, una revolución de la educación. Se va a la inauguración el de un seminario. No le pongan ese título. De la ADP con Infotec para la visión de una nueva forma de hacer sindicalismo. El éxito del sindicalismo hoy es no hacer huelga. Perdón, no. Yo quiero decir esto, Rosario. Señora. Yo quiero decir esto, mira. Cuando nosotros dirigíamos la ADP, no usábamos la huelga como un recurso de propaganda. Casi no hicimos ninguna, porque le temíamos. Porque la huelga es el último recurso en la lucha sindical. Hidalgo. La guerra es el último recurso en la política. Cuando no se puede entender por la política, viene la guerra. Fracaso, y después vuelve la política. Pero Lo mismo profesor, pasa parece con la que huelga. usted todavía no ha convencido a Hidalgo. Eso va bien. El seminario. Rafael confía que con el seminario y me están ayudando muchísimo en eso. Seminario, Lo presidente de la ADP, Melanio Paredes. Esta es la lucha por el poder. Enrique de León. Todo eso va bien, señores. Profesor. Va a haber un cambio. Profesor. Y el presidente Medina está de acuerdo. Las huelgas. Aunque la cosa cambie. Yo de niña recuerdo, las huelgas fueron un instrumento transversal de todas las direcciones de la ADP, pero ojalá que eso cambie. Pero yo voy a parte de lo que usted vino a decirnos hoy. Rafael Santos, director general del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep. Dos cosas. Una, de regionalmente, cómo la gente va y puede tener los cursos y las facilitaciones que usted está diciéndonos, que si está en Barahona, que si está en el Peñón de Barahona, que si está en Puerto Plata, y más o menos para un poco orientar a la ciudadanía que quiere formarse técnicamente. Y lo otro tiene que ver con la historia. A lo mejor la narrativa de los demócratas actuales tiene mucho que ver con la forma en que incluso los jóvenes desconocen lo que realmente pasó en momentos como abril del 65, porque, por ejemplo, en el caso mío, he leído, pero también he visto, y muchas de las narrativas de los políticos actuales muchas veces llevan a los jóvenes a confusión, y hay algunos que dicen, hasta quiero una dictadura, porque tú escuchas cosas que tú dices, pues se justificaba lo que pasó. Y a lo mejor las pugnas personales entre políticos que todavía están vivos distorsionan mucho también los mensajes. Y cómo sucedieron la historia reciente, que de hecho en los libros, por ejemplo en la UAS, tenía que facilitarse a través de una separata de Fran Moya Pons, porque no estaba. Hubo que completar en los últimos años esa parte de la historia reciente. Mira, Rosario, yo no quiero que me confundan. Yo no soy un converso. Yo soy un profesor. Yo sigo creyendo igual que ayer en las ideas democráticas. Soy un estudioso de los clásicos. Incluso en mi biblioteca están las obras completas de Lenin, las obras completas de Mao, de Enver Hoxha, de Kim Il-sung. Enver Hoxha, Tirana, Albania. Y soy de fe cristiana
de preferencia jesuista, fui de la Juventud Obrera Católica de Francisco, y sigo creyendo en esos valores. ¿Tiene el libro rojo de Enver Hoxha? Lo tengo. Claro. La Biblia de los proalbaneses. El libro colorado. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es una renunciación, sino una comprensión de que muchas de las cosas que pasaron hay que analizarlas en su época. Vos, en un libro que se llama El Caribe, Frontera Imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, creo que una de las obras más monumentales que se ha escrito, dice que la historia fue como fue y no como no quiso que fuera. Los hechos fueron los hechos. La guerra de abril pudo haberse evitado si no dan un golpe de Estado contra Juan Bosch. Juan Bosch ganó con voto a voto. Le ganó a Viriato Fiallo las elecciones, 57-36, y no lo dejaron gobernar. Entonces, esas aguas trajeron estos lodos. Si no se interrumpe el proceso de la democracia, muchas cosas no hubieran pasado. Muchos muchachos que murieron jóvenes hubieran muerto de viejos en sus camas. No se hubieran hecho intentos guerrilleros fracasados. Pero ahora yo quiero decir esto, y lo digo con responsabilidad. Ni me comparen los políticos de ayer, que eran figuras como Balaguer, como Juan Bosch, como Peña Gómez, que eran intelectuales, que incluso ante los problemas nacionales, aunque no se juntaran en una misma mesa, decían un mismo discurso. Frente a un problema como el que tiene República Dominicana con Haití, no con los haitianos. Nosotros no tenemos problemas con los haitianos. Nosotros tenemos problemas con estar viviendo dos repúblicas en una isla tan pequeña, con recursos limitados. Y entonces tú dices, pero eso debiera ser un tema que una a la nación dominicana, no en el patrioterismo, no en la persecución xenófaga, no dije que la vieja orden y cosas de esas, no, en el tema de que las potencias tienen que asumir la responsabilidad de ir a pacificar a Haití. No lo puede hacer República Dominicana. Claro que no. No porque nosotros no tengamos las Fuerzas Armadas que van y en 2 días ponen orden. No, porque si un solo soldado dominicano pisa esa frontera, el odio se vuelve 500 años más. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poner el orden, pero nosotros no podemos cruzar esa frontera. Y los americanos lo saben, y Francia lo sabe, y España lo sabe, y Inglaterra lo sabe, todo el mundo sabe. Pero quieren que República Dominicana se eche ese problema encima. Y otro, que lo voy a dar, otro dato. Hay sectores poderosos que quieren que el agua, el poco de agua que nosotros tenemos en la frontera. ¿Poderosos nacionales o internacionales? Internacionales y poderositos nacionales. Ok. Que quieren que el agua... El agüita, el poco de agua que nosotros tenemos en la frontera, la derivemos a Haití para poder explotar la mina de oro que está de aquel lado. Entonces, no se puede explotar oro sin agua. Así es. Entonces, hay temas que se ven y temas que no se ven. No, pero hay desarrollo. Usted acaba de decir algo que no sale todos los días en los periódicos. Bueno, la lucha por el agua en la frontera entonces, tiene que ver con la explotación de una mina del lado haitiano. La lucha por el agua será igual que la lucha del futuro. La lucha del futuro va a ser por las mujeres conseguir pareja y los hombres conseguir esposa, porque estamos cayendo en un estado del nadismo. Sí, pero ese dato es y la otra lucha cierto. Será por agua potable. No, pero hace 50 años que se sabe eso. Ahora, la lucha por el agua. La de Haití, pero la de la frontera, la de un río que se llama Masacre en Haití y Dajabón en República Dominicana. Así es. Se llama Dajabón. Dajabón, el río Dajabón, que nace en República Dominicana. El Masacre se pasa a pie. Hay sectores poderosos internacionales que saben que del otro lado también hay oro y no lo pueden explotar sin agua. Y quieren echar esa agüita que no da para los dos, que la podemos manejar bien,
los dos países y sembrar arroz y plátano, pero que la minería que se quiere hacer del otro lado no se puede cogiendo el poquito de agua del río de Jabón. Entonces, eso es lo que quise decir. Pero yo ahora, ustedes saben que vivimos el tiempo de la posverdad, claro, donde nada es verdad ni es mentira, sino todo lo contrario. Incluso viceversa. Incluso viceversa. Mire, cualquiera podría decir. Producción, resérvemele un día para Rafael Santos en junio, que tenemos que tratar para que no nos mate la directora de comunicación, temas de la parte Infotec, política, otra parte, sí, y otra parte que tiene que ver con el PRM. Me ha tocado 3 veces. Y otra parte que tiene que ver con el PRM para junio. Para junio. Adelante. Con ese anuncio concluimos. Exacto, 30 segundos. Cuando yo termine de este programa, que ustedes son culpables de haberme llevado por otro camino, se va a inaugurar hoy la WorldSkills. ¿La qué? Es la feria de las competencias de las familias profesionales. Se celebra una en el país. En noviembre se celebra en Chile la americana, la latinoamericana. Y en el 2026 se celebra en Shanghái la mundial. Nosotros pretendemos conseguir medalla de oro en Shanghái. Y por eso hoy inauguramos la competencia en 33 especialidades que se va a estar desarrollando en todo el país, de los técnicos de electrónica, de redes eléctricas. Los salidos del Infotec, sí, los que se han graduado. Estudiantes de Infotec. Estudiantes de Infotec. Okay. Hoy se inaugura el WorldSkills. Entonces, ese WorldSkills nosotros después vamos a hacer en junio no, está muy cerca, en agosto, una abierta nacional para que compita todo el mundo, porque esta está sometida a reglas internacionales y solo van a competir 33 oficios y vamos a elegir de ahí los candidatos que van a Chile y en Chile van a elegir los que van a Shanghái. Así que quería informar. ¿Dónde va a hacer eso? Aquí se va a hacer en la metropolitana. La ceremonia va a ser virtual en la oficina central de Infotec y a partir de ahí estarán compitiendo en Santiago, en San Francisco, en La Romana, en Asua, en San Juan, en Salcedo. Y en Hermana Mirabal, no. Hermana Mirabal. También Rafael Santos, director de Infotep, Instituto de Rafael Santos, una respuesta a Rosario, pero yo te llamo por teléfono. Director ¿Cómo del se inscriben en Infotep? Dirigente del PRM, ex-ADPista, futuro, quizá, posiblemente, ministro de Educación. Buena. Guayao. Rafael, gracias. No dejó entrar a la política. Ustedes confundiendo nuestro tema. Mira, tienes que recordarte eso. Sí, tú eres un hombre que ha sido muy firme. No, me refiero a que no hay que recordarte que todo lo que tiene que ver con Infotep es licitación, es la ley 340. Ahora, en lo personal, cuando vayas a hacer algo personal, hay que ampliar libros, hay que arreglar cosas en la casa. Ahí en la San Martín 183 está la solución. Materiales industriales, esa es la ferretería más completa del país, herramientas, los equipos, certificación internacional y una rebaja. Y una rebaja importante. Y no tuviera que hacer licitaciones. Excelente. Rafael Santos, director de Infotec, dirigente del PRM, Estado con nosotros. Continuamos, queda mucho todavía por compartir.